Era una época de frialdad espiritual que azotaba a las naciones. El mundo emergía de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y millones de corazones permanecían heridos, vacíos, sin esperanza. En las iglesias la religiosidad formal había sustituido el poder genuino del Evangelio. Las denominaciones se preocupaban más por las tradiciones que por las transformaciones. Era como si el fuego de Pentecostés se hubiera apagado, dejando apenas brasas tibias de un cristianismo que conocía acerca de Dios, pero no lo experimentaba en su plenitud. En este escenario árido, Dios preparaba un vaso que sacudiría naciones enteras y despertaría multitudes para la realidad de lo sobrenatural. Su nombre, Tommy Lee Osborne, un joven agricultor de Oklahoma que jamás imaginaría convertirse en uno de los evangelistas más poderosos del siglo XX. Tommy nació en 1923 en una familia sencilla del medio oeste americano. No había nada extraordinario en su apariencia u origen, era apenas un joven más del campo, de manos encallecidas por el trabajo duro, sueños simples y un corazón sediento de Dios. A los 17 años ya predicaba en pequeñas iglesias rurales, pero algo dentro de él clamaba por más. No se conformaba con sermones vacíos o reuniones sin poder. Había un hambre insaciable en su alma, una sed del genuino mover de Dios que lo consumía día y noche. En 1942 se casó con Daisy Washburn, una joven que compartía la misma pasión por el reino. Juntos partieron como misioneros a la India, llenos de sueños y expectativas. Pero lo que encontraron fue una pesadilla espiritual que los marcaría para siempre. En la India, Tommy y Daisy enfrentaron una realidad brutal. Veían hindúes caminando sobre brasas, faquires perforando sus cuerpos sin sentir dolor y demonios manifestándose abiertamente a través de rituales paganos. El cristianismo que conocían, basado apenas en conocimiento bíblico y sinceridad, se mostró impotente ante el poder de las tinieblas. Fueron humillados, despreciados, ignorados. Los propios nativos se burlaban de ellos, diciendo, sus misioneros hablan de un Dios poderoso, pero ¿dónde están los milagros? Nuestros dioses hacen maravillas ante nuestros ojos, pero el Dios de ustedes permanece en silencio. Estas palabras perforaron el corazón de Tommy como espadas afiladas. Derrotados y quebrantados, regresaron a Estados Unidos después de apenas 10 meses, cargando una herida profunda en el alma y una pregunta que los atormentaba: ¿dónde está el poder que Jesús prometió a sus discípulos? De vuelta en América, Tommy se sumergió en una crisis espiritual profunda, cuestionaba su propia fe, su llamado, su identidad como siervo de Dios. Había noches en que lloraba hasta quedarse dormido, clamando al Señor por respuestas. Daisy, su fiel compañera, también luchaba contra el desánimo y la desilusión. Fueron meses de angustia, de oración desesperada, de búsqueda intensa por el rostro de Dios. Tommy ayunaba por días, leía las Escrituras con sed insaciable, clamaba en los bosques solitarios de Oklahoma. Algo dentro de él sabía que había más, mucho más de lo que habían experimentado. Entonces, en 1947, algo extraordinario sucedió. Tommy oyó hablar de un evangelista llamado William Branham, que operaba milagros extraordinarios a través de la oración. Inicialmente escéptico, decidió participar en una de sus campañas en Kansas City. Lo que Tommy presenció aquella noche cambió su vida para siempre. Era como si el cielo se hubiera rasgado y la gloria de Dios hubiera descendido sobre la tierra. Ciegos recuperaban la vista, sordos volvían a oír, paralíticos saltaban de sus sillas de ruedas, tumores desaparecían instantáneamente, pero no era solo la manifestación de los milagros lo que lo impactó. Era la atmósfera de reverencia, la presencia tangible de Dios, la fe genuina que emanaba del corazón de Branham. Tommy comprendió que el problema no estaba en Dios, sino en la falta de fe y poder en su propia vida. Aquella noche, llorando como un niño, se rindió completamente a los pies del Señor.
Dios clamó con lágrimas corriendo por su rostro, si el Señor puede usar a aquel hombre, puede usarme también. Me entrego totalmente, haga conmigo lo que quiera, pero deme el poder de su espíritu para testificar de las maravillas de su reino. Fue allí que el fuego del cielo descendió sobre Tommy Lee Osborne. No fue una experiencia emocional pasajera, sino un encuentro real y transformador con el Dios vivo. El Espíritu Santo lo llenó de tal forma que su propia esposa notó el cambio radical en su personalidad, en sus oraciones, en su autoridad espiritual. Pasó a cargar una unción diferente, una presencia que hacía llorar a las personas en su proximidad, aun antes de que abriera la boca para predicar. Era como si ángeles invisibles lo acompañaran por donde pasaba. Su voz adquirió un tono de autoridad celestial, sus ojos brillaban con el fuego divino, y sus manos se convirtieron en instrumentos de sanidad en las manos del Altísimo. Si deseas este fuego, escribe yo quiero y ora con sinceridad ahora. A partir de aquel momento, milagros extraordinarios comenzaron a acompañar el ministerio de Tommy. En una pequeña iglesia en Texas, durante una campaña inicial, una mujer ciega de nacimiento fue instantáneamente sanada cuando él simplemente puso las manos sobre sus ojos y clamó, en el nombre de Jesús, sea abierta la visión. La mujer gritó de gozo, pues veía por primera vez en su vida. Toda la congregación estalló en adoración y llanto, pero Tommy percibió que aquello era apenas el comienzo. Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor, algo que sacudiría naciones enteras. En 1950, él y Daisy partieron para su primera gran cruzada internacional en Cuba. Lo que sucedió allí superó todas las expectativas. Más de 100,000 personas se aglomeraban en los estadios para oír el Evangelio. Milagros acontecían en masa, ciegos veían, sordos oían, lisiados caminaban, muertos eran resucitados. Pero lo más impresionante era la conversión de miles de católicos, espiritistas y personas sin fe que testimoniaban el poder sobrenatural de Dios. El propio presidente de Cuba reconoció públicamente el impacto de la campaña, declarando que nunca había visto algo semejante en su nación. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. De Cuba, Tommy partió hacia otros países de América Latina. En Chile, enfrentó la hostilidad de la Iglesia Católica y de grupos espiritistas, pero la unción que cargaba quebrantaba toda resistencia. En Santiago, durante una noche de oración, un niño muerto hacía 3 horas fue traído al altar por los padres desesperados. Tommy, movido por compasión sobrenatural, impuso las manos sobre el pequeño cuerpo frío y clamó, Padre Celestial, tú eres el Dios de la vida y no de la muerte. En el nombre de tu Hijo Jesús, ordeno que esta vida regrese. Ante miles de testigos, el niño abrió los ojos, respiró profundamente y comenzó a llorar. El estadio entero estalló en adoración, y más de 15,000 personas entregaron sus vidas a Cristo en aquella única noche. En Argentina, multitudes de más de 200,000 personas se reunían en los campos abiertos para escuchar sus predicaciones. Tommy desarrolló una estrategia única, predicaba el evangelio simple, pero demostraba el poder de Dios a través de milagros incontestables. La fe viene por el oír, decía, pero el oír se fortalece por el ver. Jesús no solo habló sobre el reino, lo demostró. Sus campañas eran precedidas por meses de oración intensa. Él y Daisy ayunaban hasta 21 días, clamando por la manifestación de la gloria divina. Tommy solía aislarse en cuartos de hotel por horas, intercediendo por las multitudes a las que ministraría. Era común que los huéspedes de los pisos vecinos oyeran gemidos, llantos y oraciones intensas viniendo de su cuarto. Era la voz de un hombre que agonizaba por la salvación de las almas perdidas. ¿Sientes este llamado? Entonces no te calles. Responde. En Puerto Rico, algo extraordinario sucedió que se convirtió en leyenda entre los cristianos de la isla. Durante una campaña al aire libre, una violenta tempestad se acercó, amenazando con dispersar a las más de 80,000 personas presentes. Tommy,
viendo las nubes cargadas y oyendo los primeros truenos, subió a la plataforma y declaró con autoridad sobrenatural, en el nombre de Jesucristo, ordeno que esta lluvia pare, y que estas nubes se alejen de esta multitud sedienta de la palabra de Dios. Inmediatamente, las nubes se dividieron sobre el campo, lloviendo abundantemente alrededor, pero ni una sola gota cayó sobre la congregación. El fenómeno duró las 4 horas de la reunión, siendo testimoniado por decenas de miles de personas y registrado por la prensa local. Aquella noche, más de 20,000 almas se rindieron a Cristo, pero fue en África, donde Tommy vivió algunos de sus momentos más gloriosos y desafiantes. Sus campañas en Nigeria, Ghana, Congo y otros países africanos transformaron naciones enteras. En Lagos, más de 500,000 personas se aglomeraban en un campo gigantesco, creando una de las mayores congregaciones jamás vistas en la historia del cristianismo. Tommy predicaba con intérpretes, pero la unción que cargaba trascendía las barreras lingüísticas. Personas que ni siquiera comprendían sus palabras eran sanadas instantáneamente solo por estar en la atmósfera de fe que él creaba. Y es exactamente este tipo de poder transformador que compartimos aquí en nuestro canal. Si tienes hambre de esta unción genuina, si deseas conocer más sobre estos gigantes de la fe que sacudieron el mundo, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traemos historias que van a incendiar tu alma y despertar el llamado de Dios en tu vida. No te lo pierdas, tu fe necesita este alimento. En el Congo belga, Tommy enfrentó una de las situaciones más peligrosas de su carrera. Hechiceros locales, enfurecidos con el impacto del Evangelio, enviaron amenazas de muerte y prometieron usar sus poderes ocultos para destruirlo. En la noche de la gran reunión, más de 100,000 personas se aglomeraban en una llanura, mientras grupos de hechiceros formaban círculos alrededor del campo, realizando rituales macabros e invocando maldiciones. Tommy podría haber cancelado el evento, pero algo sobrenatural ardía en su corazón. Subiendo a la plataforma, miró directamente a los grupos de ocultistas, y declaró con voz que hizo eco por kilómetros: ustedes sirven a dioses muertos, pero yo sirvo al Dios vivo. Ustedes invocan espíritus de tinieblas, pero yo tengo el espíritu de la luz. Esta noche, ustedes verán quién es el verdadero Señor. Lo que sucedió después dejó hasta a los propios misioneros locales atónitos. Durante la predicación, varios hechiceros comenzaron a gritar y caer al suelo, liberados de demonios que los poseían hacía años. Sus amuletos se rompieron solos, sus fetiches se incendiaron espontáneamente, y ellos mismos corrieron al altar clamando por perdón y liberación. Uno de los brujos más poderosos de la región, conocido por sus prácticas terribles, se acercó a la plataforma tambaleándose y gritó ante toda la multitud: el Dios de este hombre es más fuerte que todos nuestros espíritus. Él rompió nuestras cadenas y nos liberó del cautiverio. En aquella única noche, más de 35,000 personas aceptaron a Jesús como Salvador, y cientos de objetos de hechicería fueron quemados en una gran hoguera, que duró hasta el amanecer. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. El secreto detrás del poder extraordinario de Tommy Lee Osborne estaba en su vida en secreto con Dios. Solía orar entre 6 a 8 horas por día, frecuentemente ayunaba por semanas, y tenía el hábito de llorar delante del Señor por las almas perdidas. Daisy testimoniaba que muchas veces lo encontraba de madrugada, postrado en el suelo de su cuarto, intercediendo con gemidos indescriptibles. Tommy no oraba solo con palabras, decía, sino con todo su ser. Era como si su alma estuviera en llamas delante de Dios. Estudiaba las Escrituras por horas, memorizando capítulos enteros, meditando en las promesas divinas, hasta que se convertían en realidad viva en su corazón. Sus predicaciones eran simples, pero ungidas con poder celestial. No usaba retórica elaborada ni teología complicada. Su mensaje era directo: Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera. Pero cuando estas palabras salían de sus labios,
cargaban una autoridad que quebraba corazones de piedra y liberaba cautivos de las tinieblas. Tommy solía decir, no es la elocuencia lo que convence, sino la demostración del poder. Un milagro vale más que 1000 sermones, y Dios honraba esta fe simple y genuina con manifestaciones sobrenaturales que dejaban a las multitudes atónitas. En sus campañas en la India, el país que una vez lo había humillado, Tommy experimentó algunas de las mayores victorias de su vida. Regresó no como el joven derrotado de antes, sino como un embajador del reino de los cielos, revestido de poder y autoridad. En Bombay, Nueva Delhi y Calcuta, multitudes superiores a 300,000 personas se aglomeraban para escuchar el Evangelio. Hindúes fanáticos, musulmanes devotos, budistas contemplativos, todos eran tocados por la demostración del amor de Cristo a través de milagros incontestables. Durante una campaña en Madrás, sucedió algo que marcó profundamente la vida de Tommy. Un joven hindú, ciego de nacimiento y rechazado por su propia familia, fue traído al altar por amigos. Tommy, movido por compasión divina, puso sus manos sobre los ojos del muchacho y oró con lágrimas. Jesús, tú que eres la luz del mundo, toca estos ojos que nunca han visto tu creación. Inmediatamente, el joven comenzó a gritar, yo veo, hay luz, hay colores, hay vida. Pero lo que más impresionó a Tommy fue lo que sucedió después. El muchacho, aún llorando de emoción, se arrodilló y exclamó, si este Jesús puede darme la visión física, ciertamente puede darme la visión espiritual. Yo lo acepto como mi Señor y Salvador. Lo que Dios hizo con él, puede hacer contigo, pero la decisión comience en tu altar. Pero no todo fueron victorias en la vida de Tommy Lee Osborne. Enfrentó oposición feroz de líderes religiosos tradicionales, que lo acusaban de sensacionalismo y fanatismo. Denominaciones históricas cerraban sus puertas para él, alegando que sus métodos no eran ortodoxos. Tommy sufría profundamente con estos rechazos, especialmente porque venían de hermanos en la fe. Es doloroso, le confió cierta vez a Daisy, ver que aquellos que deberían alegrarse con las almas siendo salvadas, son los primeros en criticarnos. Pastores envidiosos esparcían calumnias sobre su carácter, cuestionaban la autenticidad de sus milagros, y llegaban al punto de prohibir a sus ovejas participar en sus campañas. En una ocasión, en Brasil, un grupo de pastores pentecostales, que deberían ser sus aliados naturales, organizó un movimiento para impedir su campaña en el Maracaná. Alegaban que estaba robando sus ovejas y causando división en el cuerpo de Cristo. Tommy quedó devastado con la actitud. En la noche anterior a la campaña, pasó horas llorando delante de Dios, cuestionando si debería proseguir. Fue entonces que Daisy se acercó a él y dijo palabras que lo fortalecieron. Tommy Jesús también fue rechazado por los líderes religiosos de su época. Lo acusaron de estar con demonios cuando operaba milagros. Si el maestro pasó por esto, ¿por qué nosotros seríamos diferentes? Estas palabras tocaron profundamente su corazón, y decidió proseguir. La campaña del Maracaná se convirtió en una de las más poderosas de la historia de Brasil. Más de 180,000 personas llenaron el estadio, y miles se quedaron afuera. Los milagros fueron tan abundantes que hasta los críticos más feroces quedaron en silencio. Uno de los pastores que se había opuesto a la campaña testimonió la sanidad instantánea de su propia hija, que sufría de parálisis cerebral hacía 10 años. Con lágrimas en los ojos, se acercó a Tommy después de la reunión, y pidió perdón. Hermano Osborne, pequé contra Dios y contra usted. Perdóneme por haber dudado de la obra del Espíritu Santo. Si esto está impactando tu corazón, comenta yo creo ahora. Tommy desarrolló frases marcantes que resonaban por sus campañas y se convirtieron en lemas de fe para millones de cristianos alrededor del mundo. Dios no hace acepción de personas, bramaba desde las plataformas. Lo que Él hizo por otros, lo hará por ti también, o este también. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Si Él sanaba en el pasado, sana hoy.
Sus palabras no eran solo discursos motivacionales, sino declaraciones de fe cargadas de poder sobrenatural. Cuando Tommy hablaba sobre sanidad, los enfermos eran sanados. Cuando predicaba sobre liberación, los oprimidos eran liberados. Cuando declaraba sobre salvación, los pecadores corrían al altar en arrepentimiento. Una de sus frases más famosas nació durante una campaña en Colombia, donde enfrentaba fuerte oposición de la guerrilla local. Amenazado de muerte, subió a la plataforma y declaró ante 150,000 personas: pueden amenazar mi cuerpo, pero no pueden tocar mi alma, pueden silenciar mi voz, pero no pueden callar el Evangelio, porque mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Esta declaración se esparció por toda América Latina y se convirtió en un grito de victoria para cristianos perseguidos en diversas naciones. En sus campañas europeas, Tommy enfrentó el escepticismo de sociedades secularizadas y el formalismo de iglesias históricas. En Inglaterra, donde el anglicanismo tradicional dominaba el escenario religioso, fue inicialmente recibido con frialdad y desconfianza, pero su primera reunión en Londres cambió completamente el panorama. En un auditorio repleto con más de 15,000 personas, la mayoría curiosa y escéptica, Tommy predicó con simplicidad sobre el amor de Dios. Cuando hizo el llamado para oración por los enfermos, cientos de personas fueron instantáneamente sanadas de diversas enfermedades. El caso que más impactó a Inglaterra fue la sanidad de Lady Margaret Whitmore, una aristócrata anglicana que sufría de artritis reumatoide. Hacía más de 20 años, usando bastones y con las manos completamente deformadas, se dirigió al frente más por curiosidad que por fe. Tommy, guiado por el Espíritu Santo, puso sus manos sobre ella y oró simplemente: Señor Jesús, restaura lo que la enfermedad destruyó. Inmediatamente, las manos de Lady Margaret se enderezaron, sus articulaciones se deshincharon, y comenzó a moverse normalmente. Tirando los bastones al suelo, exclamó con lágrimas: Dios mío, estoy sanada. 20 años de dolor se fueron en un segundo. La noticia se esparció por los periódicos británicos, y las iglesias anglicanas no pudieron ignorar más lo que estaba sucediendo. Si necesitas un milagro en tu vida, escribe "Yo necesito" en los comentarios. Durante sus más de 50 años de ministerio, Tommy Lee Osborne testimonió la conversión de más de 600,000 personas al cristianismo y la sanidad de cientos de miles de enfermos. Sus campañas alcanzaron 95 países, y fue personalmente responsable del establecimiento de más de 50,000 iglesias alrededor del mundo. Pero para él, las estadísticas nunca fueron lo más importante. Cada alma vale el universo entero, solía decir. Si hubiera predicado toda la vida para salvar apenas una persona, habría valido la pena. Sus libros, traducidos a más de 132 idiomas, continuaron esparciendo el mensaje del poder sobrenatural de Dios mucho más allá de su presencia física. Títulos como Healing the Sick, sanando a los enfermos, y The Message That Works, el mensaje que funciona, se convirtieron en manuales clásicos para evangelistas y obreros cristianos en todo el mundo. Tommy no escribía solo teoría teológica, sino que compartía experiencias reales, testimonios auténticos y principios prácticos que había aprendido durante décadas de ministerio sobrenatural. Aun en sus últimos años, cuando la edad avanzada limitaba sus viajes internacionales, Tommy mantenía el mismo fuego espiritual de su juventud. Continuaba orando intensamente, intercediendo por las naciones, y formando nuevos evangelistas que llevarían adelante la antorcha del avivamiento. Su oficina en Tulsa, Oklahoma, se convirtió en un centro de entrenamiento donde miles de obreros de todo el mundo venían a aprender sobre evangelismo con demostración de poder. ¿Estás sintiendo este llamado crecer en tu corazón? Entonces no resistas más. En 2013, en los 90 años de edad, Tommy Lee Osborne partió a la eternidad, dejando un legado que permanece vivo y pulsante, pero su muerte física no representó el fin de su influencia. Por el contrario,
fue el comienzo de una nueva fase de impacto espiritual. Misioneros que fueron entrenados por él continúan esparciendo el evangelio por los continentes. Iglesias que nacieron a través de sus campañas continúan creciendo y multiplicándose. Libros que escribió continúan transformando vidas y despertando vocaciones misioneras. Daisy, su fiel compañera por más de 70 años de casamiento y ministerio, testimoniaba hasta sus últimos días sobre el carácter íntegro y la pasión genuina de su marido. Tommy era el mismo hombre en casa y en la plataforma, decía. Su humildad privada era tan grande como su autoridad pública. Lloraba por los perdidos en la intimidad de nuestro cuarto con la misma intensidad que intercedía por ellos ante las multitudes. El secreto del éxito extraordinario de Tommy Lee Osborne puede resumirse en una sola palabra: autenticidad. No era un performer religioso o un showman espiritual, era simplemente un hombre quebrantado delante de Dios, usado por el Espíritu Santo para demostrar el poder transformador del Evangelio. Su fe no estaba basada en teorías teológicas complejas, sino en la certeza absoluta de que Jesucristo continúa siendo el mismo, poderoso para salvar, sanar y liberar a todos los que creen. Esta historia está moviendo algo profundo en ti, entonces, es porque Dios está hablando a tu corazón. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando muchos proclaman que la era de los milagros pasó, el testimonio de Tommy Lee Osborne resuena como un trueno espiritual a través de las generaciones. Su vida prueba que Dios no cambió, que su poder continúa disponible, y que Él aún busca vasos dispuestos a ser quebrados en sus manos para demostrar su gloria a las naciones. El mismo Espíritu Santo que ungió a Tommy está disponible hoy para todo aquel que se rinda completamente a los propósitos divinos. Pero la pregunta permanece resonando en nuestros corazones: ¿estamos dispuestos a pagar el precio que Tommy pagó? ¿Estamos preparados para las horas de oración, los días de ayuno, las noches de lágrimas, el rechazo de los religiosos, la persecución de los impíos? ¿Estamos listos para dejar nuestra zona de confort y partir hacia los campos blancos de la cosecha mundial? El llamado no es solo para grandes evangelistas, es para todo cristiano genuino que desea ver el reino de Dios establecido en la tierra. El legado de Tommy Lee Osborne no es solo una biografía inspiradora, es un llamado profético para esta generación. Nos muestra que el Evangelio no es solo un mensaje para ser predicado, sino un poder para ser demostrado, que la fe no es solo un concepto intelectual, sino una fuerza sobrenatural capaz de transformar realidades, que cada cristiano puede y debe ser un testigo vivo del poder resucitado de Jesucristo. Si Dios está tocando tu corazón ahora, no resistas más, entrégale completamente a Él. Las naciones aún claman por liberación, millones de almas aún viven en las tinieblas del pecado y la desesperanza, multitudes de enfermos aún esperan el toque sanador del Maestro. El mundo aún necesita ver la demostración auténtica del poder de Dios a través de vidas rendidas y corazones quebrantados. La antorcha que Tommy Lee Osborne cargó por más de medio siglo está disponible para ser levantada nuevamente. La cuestión no es si Dios quiere usar a alguien, la cuestión es quién está dispuesto a ser usado. El mismo Dios que transformó a un joven agricultor de Oklahoma en el evangelista que sacudió el mundo está esperando hacer lo mismo contigo. No importa tu origen, tu formación académica, tus recursos financieros o tus conexiones sociales, lo que importa es la rendición total de tu corazón, el hambre genuina por su presencia y la disposición de pagar cualquier precio para ver su gloria manifestada a través de tu vida. El fuego que ardía en el corazón de Tommy puede arder en el tuyo también. La unción que lo revistió está disponible hoy para ti. Los milagros que fluían a través de sus manos pueden fluir a través de las tuyas. Pero todo comienza con una decisión, la decisión de decir sí al llamado de Dios, sin importar el costo. Si sientes este llamado ardiendo en tu alma, si el Espíritu Santo está confirmando estas palabras en tu corazón, entonces no dejes pasar este momento. Arrodíllate ahora mismo donde estás, alza tus manos al cielo
y entrega tu vida completamente a Jesús. Pídele que te llene con el mismo espíritu que llenó a Tommy Lee Osborne. Pídele que te use para sacudir tu generación. Pídele que haga de ti un instrumento de su gloria en sus manos. El mundo está esperando, las naciones están clamando, Dios está llamando, y tú vas a responder.